un 1 a 4 nos hubiese dado en 2 horas de operación. Mira, si seguías la misma regla como te lo había explicado, ¿qué tal amigos? Bienvenido. El día de hoy te traigo una estrategia súper buena que me gustó bastante por el concepto nuevo que tiene. Más que todo porque engloba algunos indicadores que a mí particularmente los utilizo individual y la forma tan bonita como un hidden map que lo representa me pareció muy atractiva para traerles a ustedes el día de hoy en el canal. Este es el único indicador que se va a utilizar. Esta estrategia está diseñada y optimizada para que su uso sea en 1 hora. Lo pueden hacer en mercado de Forex, mercado cripto, mercado de acciones, en las materias primas. El día de hoy vamos a trabajar en el oro, como les dije, en temporalidades de 1 hora. Está optimizado por lo que viene a ser 1 hora. Y el indicador que vamos a utilizar es el siguiente. Entonces vamos a ir a la parte de acá de indicadores. Vamos a escribir Momentum, Nexus y vamos a seleccionar este Momentum Nexus Oscillator de algo. A la fecha tiene 162 usuarios. Una vez que lo seleccionen no lo van a tener de este color. La configuración que vamos a hacer es realmente simple, más es de colores que de algún tipo de forma. Porque les dije que me atraía bastante y me simpatiza, porque si se fijan, este indicador tiene 4 indicadores en uno. Tiene el RSI, el BZO, el Money Flow y también el CCI. Esto ya depende de cada persona si es que lo quieren modificar. Más que todo si has visto videos anteriores y sabes cómo modificarlos, ya depende de tu gusto. Como les dije, está optimizado para que funcione de mejor manera en 1 hora. Si quisieras que funcione en una temporalidad menor para scalping, deberías cambiar esta configuración de aquí. Para los temas de los colores, bueno, yo porque tengo un filtro de blanco y negro es que se ve de esta forma. Aquí tú puedes cambiar los colores. En este caso le vas a subir toda la opacidad al tope. Si no te gustan los colores que vienen de efecto, yo tengo por ejemplo este verde y el color rojo que lo he seleccionado, igual la opacidad al 100%. Acá en donde dice High Time Frame vamos a ubicarle aquí el color vamos también a subirle toda la opacidad, que es este color blanco que tenemos acá, y el High Time Frame de 4 horas también subida toda la opacidad. Una vez que hayamos hecho eso, nos vamos a ir a la parte de estilo. Aquí en estilo, por ejemplo, tenemos varias áreas para seleccionar. Tú lo que vas a hacer es seleccionar el nivel 25. En este caso le vas a subir igual toda la opacidad. Yo le he puesto en línea recta sin línea punteada para que se vea de esta forma, y el color el que tú desees. El nivel 50, uno de los niveles 50, y el nivel 75 solo uno igual. Si te fijas, igual he seleccionado lo que viene a ser la línea recta más no la punteada, y de aquí no vamos a modificar absolutamente nada más. Una vez que ya tengas modificado ese, que como te dije es una modificación más de colores que en sí propia al indicador, porque está muy bueno así tal cual como está. Pues vamos a darle a aceptar y vas a tener algo parecido a esto. Ahora, ¿cuál es la forma en cómo tú la vas a utilizar esta estrategia? Como te había indicado al principio del video, la forma es utilizarla en 1 hora. Y si ya antes has utilizado osciladores o algún tipo de indicador de tipo oscilador, sabrás que los niveles, en este caso por ejemplo el de 75, nos muestra un nivel de sobrecompra de un tipo de activo, lo que significa que es muy probable que después el precio se dé la vuelta. De la misma forma, el nivel que tenemos marcado en la parte inferior sería nuestro nivel de sobreventa, es decir que cuando el precio se encuentre por esa área, vamos nosotros a entender que el precio está sobrevendido, por lo cual va a buscar darse la vuelta o subir, es decir, ahí vamos a buscar compras. Y ahora, si te fijas, mira que tiene unas señales visuales, como son estas flechas de color blanco y la otra flecha de color lila que tenemos aquí, mostrándonos las compras y las ventas. Y ahora, ¿en qué momento vamos a nosotros a meternos en una compra o en una venta? Aquí viene la particularidad del indicador. Si tú te fijas, el indicador nos arroja que en esta vela de aquí que cayó,
que cayó después de esta subida, nos dice que aquí deberíamos entrar en ventas. Pero esta señal de ventas solo nos prepara para lo que viene. ¿Cuándo vamos a entrar en ventas? Cuando el histograma, es decir, los colores, dejen de ser de color verde o el color que le hayas seleccionado tú. En mi caso, yo quiero que todo el histograma sea de color rojo. Y si eres un poco observador, vas a ver que aquí ya deja de ser de color verde y aquí ya empieza el color rojo. Sí, cuando me refiero a color rojo, me refiero a que todos estos cuadritos que hay aquí dentro no sean de color verde. Por ejemplo, aquí el color rojo es muy obvio en solo esta vela de aquí y este cuadrado de aquí. El resto de acá está sin color, sin color. En la siguiente ya tenemos el color un poco más rojo, pero aquí tenemos sin color, sin color, sin color. Eso es lo que ya nos basta. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra siguiente indicación para saber que vamos a entrar en ventas? Que la línea blanca esté por debajo del 50% y esto obvio por debajo de la línea lila. Si te fijas, en este punto de aquí es donde se cumple esa regla. Por lo cual, ¿dónde vamos a hacer nuestra venta? Al finalizar esta vela y al inicio de la siguiente vela. Como son velas de 1 hora, nuestro punto de venta sería en esta parte de aquí. Si te fijas, el SL, donde tú lo vas a ubicar, vas a seleccionar el alto de la vela anterior. Recuerda que son altos de las velas. Y vamos a ver que, como te lo había explicado anteriormente, cuando una estrategia nos da el 1 a 1, se puede tomar como una estrategia ganadora. Porque yo siempre busco el 1 a 3. Pero siempre que la estrategia me da el 1 a 1, el resto del 1 a 2 y el 1 a 3 los coloco a break-even o un poco más abajo de break-even. En este caso, fíjate cómo asegurado esta estrategia nos hubiese dado el 1 a 1. Ahora vamos a ver más adelante. Recuerda que estamos viendo el gráfico en temporalidades de 1 hora. Yo he escogido el oro por el tema de la volatilidad, pero tú puedes realmente elegir otro. Puedes también poner el tema de las alarmas para que no estés pendiente del gráfico, pero recuerda que cuando tú tengas el tema de las alarmas, lo que tienes que tener configurado y modificado es el hecho de que te puedan llegar a tu correo o a tu celular también. Con eso tú ya sabes en dónde tienes que estar atento. Ahora, fíjate aquí. Nuevamente, el precio en nuestro oscilador se ha ubicado por debajo del nivel de sobreventa. Nos salta las alertas, ¿verdad? Con esto ya vamos a estar atentos. ¿Atentos a qué? Primero, a que la coloración deje de ser roja o el color que tú hayas puesto para simbolizar esas ventas. Fíjate que mira, aquí en todo esto en ningún momento deja de ser rojo. O existe algún tipo de vela verde. Mira, aquí hay un color verde. Pero ¿recuerdas lo que te había dicho? Que necesito que sea un color verde y los demás colores también verdes o en su defecto sin color, pero que no sean rojo. Mira, aquí no es ese punto, entonces no vamos a entrar. Sumado a eso, si tú te fijas en esta vela, ¿me puedes decir si la línea blanca ahora, como estamos buscando compras, se encuentra por encima del 50%? ¿Te fijas que no? Entonces esta es una manera de filtrar el tema de las entradas. Vamos a irnos más acá y vamos a ver que en este punto de aquí también hubiésemos podido pensar que vamos a entrar, pero no termina todavía, sí, no termina todavía de formarse esta parte de acá. Mira, aquí está de un color rosado todavía pálido, entonces por eso es que no nos sirve. Pero ahora vamos a ver esta parte de acá. Fíjate, aquí tenemos de color verde, sin color y de color verde. Y si nos fijamos en este punto de aquí, nuestra línea blanca ya se encuentra cruzando el 50% y cerró en ese punto. Coincidencia que son las 8 de la mañana. Vamos a ingresar en una compra. Vamos a darle aquí ahora long position, en donde al finalizar esa vela colocamos el SL. Yo lo hubiese colocado aquí porque el tema de que este mechazo me haya dado, sé que es por el tema del inicio del mercado y la noticia, entonces prefiero el cuerpo en ese caso. Vamos a ver si la operación nos hubiese dado el 1 a 1. La operación legalmente nos hubiese dado un 1 a 1 en este punto después a las 9 de la noche de ese día. Y el resto de operaciones ya hubiésemos seguido dejándola correr. Por ejemplo, nos hubiese dado
Vamos a ver el 1 a 2 cerca al siguiente día a las 9 de la mañana. Y cuando ya se hubiese colocado el 1 a 2, mi posición, que es el 1 a 3, se hubiese colocado en break-even al finalizar la vela del 1 a 2. Bueno, eso es una gestión de riesgo que yo lo hago. Mis estudiantes están al tanto más que todo de esa gestión, que es muy buena para poder tomar estos tipos de beneficios, porque a veces la gente dice, pero yo ¿cómo sé que va a llegar hasta ese punto? Es una cuestión de saber organizarte bien con tus precios. Fíjate que aquí hubiese llegado hasta este punto, aquí hubiese yo tenido el stop loss, te dije que este era mi 1 a 2, y fíjate que todavía no te hubiese sacado de la operación, al menos con la gestión de riesgo que yo hago, porque yo estaba esperando a que se me cumpla el 1 a 3. Vamos a ver que un poquito más arriba se cumplía el 1 a 3 de mi operación, casi 3 días de operación, pero 1 a 3. Si estabas arriesgando $1000 por operación de tu cuenta fondeada, en 3 días tenías tus $3000 de esta operación. Vamos a ver otro tipo de operación que se haya dado. Vemos que después de esto el oscilador no ha botado ninguna señal, a excepción de este punto. Fíjate que aquí ya está en niveles de sobreventa. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Estar alerta. ¿Alerta a qué? A que primero la línea blanca se coloque por debajo del nivel 50, pero cuando se coloque, que toda esa franja esté de color rojo, o el color que hayas seleccionado tú, o que en su defecto esté un color rojo y los demás colores vacíos. Fíjate que aquí tengo dos colores rojos en la parte superior e inferior, pero en el centro tengo colores verdes, por eso no me sirve ese tipo de señal. Vemos aquí nuevamente salta, y si nos fijamos aquí al finalizar esta vela, la siguiente vela es la que tiene, si nuestra línea por debajo del 50%, en su mayoría todas son rojas, no hay verdes, entonces vamos a seleccionar una venta. ¿Dónde colocamos el SL? Como es una vela normal, no es una vela de noticias, vamos a colocarla en el mínimo y vamos a ver si nos dio el 1 a 1. Podemos ver que tranquilamente en la siguiente hora nos dio este tipo de operación. El 1 a 2 y un 1 a 4 nos hubiese dado en 2 horas de operación. Mira. Si seguías la misma regla como te lo había explicado de la gestión de riesgo, vas a poder tomar todos esos riesgos beneficios y no vas a tener que salirte antes ni después, tal vez por el miedo o por que estás buscando niveles que no son. Y ahora vamos a ver una última operación. Fíjate que aquí nos sale nuevamente nuestra señal. Ahí ya estaríamos atentos. Yo pusiese aquí una alarma para ver cuando lo quiebra. Aquí me hubiese saltado la primera alarma, pero si te fijas, este no es mi punto de venta. ¿Por qué? Aquí está de color verde, pese a que ya están dos rojas y está la línea blanca por debajo, no me sirve. La siguiente vela es la que cumple con todos estos patrones y al finalizar esa vela lo hubiese utilizado mi short. ¿Dónde hubiese sido mi short? Al finalizar esa vela, donde hubiese colocado el SL. El SL lo hubiese colocado en el máximo, por un pelo de rana calva no te hubiese sacado y mira esa operación que te hubiese dado. Tranquilamente en el resto del día te hubiese dado un 1 a 10. Si estabas con tu cuenta de fondeo ya te imaginarás el dinero que te hiciste. Son criterios muy técnicos en el sentido de que no tienes que meterle emociones. O sea, te da la señal, sigue la regla y hazlo. No hemos tenido ninguna pérdida hasta ahorita. Fíjate que aquí ya nos dio una señal de compra. Entonces, a las personas que están viendo este video, para el oro, bueno, esto va a salir después más que todo. El oro está actualmente en 2.734 en la onza. No nos da la señal de entrada con la línea verde. Fíjate en este punto de aquí. Aquí todavía no nos da la señal de entrada de la línea verde. Por ejemplo, aquí tú ya tenías una razón para ingresar en compras. Es en esta entrada de aquí, al finalizar esta vela de aquí. ¿Por qué? Porque si te fijas, se están cumpliendo todos los colores, termina por encima y mira, tú hubiese sacado en una pérdida. Una pérdida pequeña, pero después de tantas ganancias, entonces, como cualquier tipo de estrategia, las pérdidas forman parte de las ganancias. Entonces, no me sirve. Lo que me va a servir es cuando nuevamente se cruce el 50% y tenga mis patrones de color verde, o al menos un verde y no rojos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado esta estrategia. Personalmente yo la estoy probando y me ha encantado. La gente que está en el grupo de Telegram, si no estás en el grupo de Telegram,
lo puedes seguir en la parte inferior, el grupo de Telegram de Forex, porque hay bastantes grupos, el de binarias y está el de Forex. Únete al grupo de Forex porque envío información súper valiosa de noticias y más que todo yo envié este tipo de compras y ventas que existió porque estaba probando esta estrategia antes de traerles para ustedes, porque me gusta hacerlo de esta forma para ser yo el que pueda dar fe de que estas cosas funcionan. Sin nada más, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.